Desde hace unos años se habla de aldea global para hacer alusión al hecho de que todos los países están conectados y en mutua dependencia. Adoptando esa metáfora, resultan unos barrios de ricos y otros que son zonas industriales. Y algunos cuya economía y cuya sociedad dependen de actividades criminales. Eso es Colombia en el mundo, el país de la cocaína. La cocaína es un dato imprescindible para entender a Colombia. La cocaína explica lo que publican los medios de comunicación, lo que deciden los jueces, lo que hacen los políticos y lo que enseñan los profesores. La formidable rentabilidad de ese negocio atrajo desde el principio al régimen cubano, que por diversos medios controla a los grupos comunistas en Colombia. Las bandas terroristas ligadas a ese régimen, es decir, las FARC, el ELN y el M-19, siempre han sido socias o rivales de las demás organizaciones mafiosas y tienen mucho que ver en la expansión de los cultivos, de la producción y de la exportación de ese alcaloide. Pero la relación del régimen cubano y de las bandas de asesinos comunistas con ese negocio no basta para explicar que Colombia haya llegado a ser el país de la cocaína. La clave es la implicación del llamado establecimiento, de los clanes que tradicionalmente han dominado el Estado. En ese proceso hay un personaje central, Alfonso López Miquelsen. Los gobernantes posteriores relacionados con la mafia son solo continuadores suyos. Doctor Ernesto Samper, ¿cuál es esa enseñanza que deja Fidel Castro para América Latina? Bueno, sin duda, el personaje más importante, el líder político más importante del siglo XX en América Latina fue Fidel Castro. Y creo que la revolución que deja Fidel se sostiene por dos conceptos fundamentales, la coherencia y la transparencia. Fueron 50 años de una revolución limpia, sin corrupción, en la cual jamás hubo una acusación seria de algún tipo de aprovechamiento particular. Es una revolución sin manchas. Heredero de un clan poderoso, hijo de un político que ocupó 2 veces la presidencia y que antes había sido banquero, López empezó a hacer política tardíamente porque durante la presidencia de su padre se vio envuelto en casos graves de corrupción. Cuando en 1958 los liberales y conservadores se aliaron para cesar las matanzas y repartirse el poder, López dirigió la oposición aliado con los comunistas, que por entonces recibían grandes cantidades de dinero de la Unión Soviética. En 1960 fue candidato a la Cámara por un nuevo partido, el Movimiento Revolucionario Liberal, y llevaba como suplente a un guerrillero comunista, Juan de la Cruz Varela. En 1964 fue nombrado presidente de la Universidad Libre, una entidad que desde hacía varias décadas servía a los comunistas para formar a los abogados que los defenderían y en lo posible para infiltrar la rama judicial. Unos años después, el decano de la Facultad de Derecho de esa universidad era Jaime Pardo Leal, un dirigente del Partido Comunista que fundaría el sindicato Azonal Judicial, a través del cual ese partido controla actualmente los juzgados y la fiscalía. López fue candidato del Partido Liberal en las elecciones de 1974. El hecho que determinó su triunfo fue la aparición de una nueva guerrilla, el Movimiento 19 de Abril, M-19, organizado por los cubanos, por grupos de estudiantes comunistas y por los herederos del gobierno del padre de López, que al mismo tiempo lanzaron la revista Alternativa.
4 años antes, el 19 de abril de 1970, se celebraron elecciones presidenciales y el general Gustavo Rojas Pinilla, antiguo dictador entre 1953 y 1957, era el candidato de la Alianza Nacional Popular, ANAPO, que ganó las elecciones. El gobierno de Carlos Lleras Restrepo, del que era ministro López Michelsen, cometió fraude e impuso al candidato de la coalición de liberales y conservadores, Misael Pastrana Borrero. Pero en 1974, los jóvenes del clan que controlaba el Partido Liberal de Lleras y López crearon, con ayuda cubana, el M-19, una banda armada que se justificaba en la protesta contra ese fraude y que servía para desprestigiar al partido de Rojas. Así ganó López con ventaja. Se repetía el fraude, así es la política colombiana. Ese clan oligárquico y la casta que lo sostiene convirtieron a Colombia en el país de la cocaína. El líder del grupo era Enrique Santos Calderón, que sería el sucesor de López en el control del país y en la implicación del conjunto del Estado en la conjura que controlaban los cubanos. Lo acompañaba el escritor Gabriel García Márquez, muy próximo al dictador cubano. Me decían, pero Fidel Castro, ¿cuándo se va a ir? Digo, no se va a ir nunca. Va a estar toda la vida ahí en el poder. Durante el mandato de López Michelsen, se consolidó el negocio de la droga en Colombia. En 1976 se legalizó el lavado de activos, al permitir que el Banco de la República cambiara por pesos los dólares que se presentaban, sin preguntar por su procedencia. Esa actuación dio origen a lo que se llamó la ventanilla siniestra. Permitió que las grandes fortunas de la mafia cambiaran la economía del país. Presidente de la República Socialista de Cuba. Se los digo después de que hablemos. ¿Lo hemos hablado? El señor presidente, Lo hemos saludado, pero no hemos hablado. Señor presidente, ¿usted cree que esta oportunidad? López también restauró las relaciones diplomáticas con Cuba, rotas tras la implantación de la dictadura comunista en ese país. Ese hecho tuvo una importancia trascendental en las décadas siguientes. Por ejemplo, cuando se produjo un enfrentamiento entre los carteles mafiosos y el M-19, fue el embajador cubano, Fernando Ravelo, el que consiguió que se pusieran de acuerdo. De ahí salió la colaboración que llevaría en 1985 a la toma del Palacio de Justicia, inspirada en la toma del Palacio Nacional en Managua en 1978 y seguramente planeada por los mismos militares cubanos. No aparece. no, los tanques del agua ya se pasó revista abajo, no hay nadie. No, pero Vaya y averigua por frente le dan. ¿a quién le pregunto? Un coronel que haya. ¿Y me dejará para buscarla? Que nos den alguna razón, vivos, muertos, como sea, pero que nos den alguna razón de ellos, no sé. Porque ella era madre de 4 niños, no sé. Ni padre ni nada que le pasó. Por otra parte, López se reunió con Pablo Escobar y Jorge Luis Ochoa Vázquez en Panamá en 1984. Durante el gobierno de Turbay, que siguió al de López, la mafia de la cocaína prosperó ampliamente, sin que se hiciera nada eficaz para perseguirla. La entrada de grandes cantidades de dinero al país convenía a los poderosos, que veían multiplicado el valor de sus propiedades, y al gobierno, que resolvía problemas de liquidez. El mismo Pablo Escobar llegó a ser elegido representante a la Cámara y viajó a España como invitado a la posesión de Felipe González.
Esa misma dinámica siguió, aunque en proporción aún mayor, durante el gobierno de Belisario Betancur, entre 1982 y 1986. Pero se integró un nuevo elemento: la búsqueda de un acuerdo con las guerrillas comunistas. Eso determinó que las FARC empezaran a operar como partido armado legal y a expandirse por muchas regiones en las que nunca había tenido presencia. Moviéndose legalmente, multiplicaron la extorsión y el secuestro, y también su implicación en el negocio de la cocaína. Mi nombre es Julián Conrado David. Vine en representación del 19º Frente de las FARC José Prudencio Padilla, que opera en la Sierra Nevada de Santa Marta, al primer Congreso Nacional de la Unión Patriótica para impulsar la lucha por las reformas políticas y sociales para que en este país pueda haber paz. Por su parte, el M-19 creció exponencialmente gracias a su alianza con los carteles mafiosos y a que ofrecía ventajas a quienes se integraran en la banda, dado que el gobierno prometía premiar sus crímenes. A partir del gobierno de Betancur, el dinero de la cocaína fue el factor determinante de la política colombiana. Los grupos mafiosos cometieron infinidad de asesinatos políticos y, para protegerse de las autoridades estadounidenses, profundizaron su alianza con las guerrillas comunistas. Eso llevó a la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, cuando se intentó impedir que la autoridad judicial aprobara la extradición a Estados Unidos de ciudadanos colombianos. Y de paso, se buscó chantajear al gobierno y destruir los sumarios de los jefes mafiosos. Esa acción fue financiada por Pablo Escobar. Betancur, por otra parte, también mantuvo la política de tolerancia con los llamados dineros calientes, que eran los que salían del tráfico de cocaína. Durante esas décadas se dispararon los cultivos de coca, una planta desconocida hasta entonces en las selvas colombianas. El final de los años 80, con el gobierno de Virgilio Barco Vargas, fue el de las guerras entre las mafias por el control del negocio de la cocaína. Con el triunfo de César Gaviria en 1990, se preparó el camino para cambiar la Constitución e implantar una que conviniera a los cubanos. La asamblea que la redactó fue elegida por menos del 20% de los posibles votantes, en medio de una orgía de carros bomba y atentados diversos cometidos por los que la impusieron. Esa constitución era la conclusión de un largo proceso de compromiso de los principales dirigentes políticos con las bandas terroristas y los traficantes de cocaína, y tenía el propósito, nada oculto, de prohibir la extradición de los cabecillas de estas bandas a Estados Unidos. La misma convocatoria fue una clara violación de la ley vigente entonces. Queremos sacar una mayoría de votos que le demuestre a la clase política colombiana que hay gente pensando en Colombia de manera distinta como ellos han pensado, que hay una serie de banderas generacionales que van contra la corrupción. La verdad es que hemos movido cielo y tierra con las uñas. Esa puede ser la gran descripción de lo que ha sido el fenómeno. Con la nueva constitución, también se consolidaba el dominio de los comunistas sobre el poder judicial, que había comenzado tras el asesinato de los magistrados en 1985. Las máximas autoridades judiciales pasaron a ser, por ejemplo, Carlos Gaviria Díaz, un profesor aliado de los comunistas y que sería su candidato en cuanto dejó la carrera judicial; Eduardo Montealegre, otro personaje siniestro con las mismas inclinaciones, que después ocuparía el cargo de fiscal general del Estado; y muchos otros.
tenemos que abrir los espacios de participación política para todos los miembros de las FARC, así hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos. Los gobiernos de César Gaviria y Ernesto Samper, ambos del Partido Liberal, fueron claramente afines a las bandas terroristas dirigidas por los cubanos, contando incluso con ministros ligados a ellas. Durante esos años, el Estado se enfrentó al cartel de Medellín y después al de Cali, con lo que favorece el dominio de las FARC y el ELN sobre la industria de la cocaína. La orgía de atrocidades, que es toda esa década, termina con un claro dominio de esas bandas en todas las regiones selváticas, a partir de 1998 con el refuerzo del gobierno venezolano, que cayó en manos de Hugo Chávez. La FARC y el ELN no son ningunos cuerpos terroristas, son ejércitos, verdaderos ejércitos. Entretanto, los redactores de la revista Alternativa pasaron a dominar los principales medios de comunicación del país. Enrique Santos Calderón llegó a director de El Tiempo, el principal periódico, en 1999, mientras que Antonio Caballero, antiguo redactor jefe, comenzó a publicar en 1996 columnas en la revista Semana, propiedad de un hijo de López Michelsen. Es importante también destacar el dominio de los comunistas sobre la función pública. Es decir, los mismos que controlan centenares de miles de hectáreas dedicadas a cultivar coca y miles de laboratorios clandestinos, también son los que nombran funcionarios y se gastan el presupuesto público. Los crímenes terroristas generan recursos que sirven al Partido Comunista para financiar sus actividades sindicales. Prácticamente, solo en el sector público, y a la vez esos sindicatos determinan los nombramientos y contratos laborales. De ese modo, el gremio docente, el más numeroso de todos los gremios colombianos, está dominado por el Partido Comunista y la educación solo es un ámbito de propaganda. En 1998, tras el crítico gobierno de Samper, que tuvo que reactivar la extradición de traficantes de cocaína, ganó las elecciones Andrés Pastrana, que se dispuso a firmar la paz con la guerrilla de las FARC, despejando un territorio del tamaño de Suiza. El resultado fue la multiplicación de los cultivos de coca y de todos los crímenes terroristas. En el año 2001 se producían casi 10 secuestros cada día. Como los terroristas exigían todo el poder, Pastrana tuvo que aceptar el fracaso de su negociación. La población, indignada, eligió en 2002 a Álvaro Uribe Vélez, cuyo gobierno fue el primero que redujo la extensión de los cultivos de coca y la producción de cocaína. Durante 8 años, se vio una esperanza de derrotar a las bandas terroristas y salir de la pesadilla del narcotráfico. Pero los comunistas y la oligarquía encontraron a un salvador en el presidente venezolano Hugo Chávez, que no vaciló en tomar parte en el negocio de la cocaína como forma de administrar recursos opacos con los cuales controlar a los militares. Ese era también el negocio de los cubanos. Entretanto, en Colombia el negocio de la cocaína era protegido por el Poder Judicial, heredado de la Constitución de 1991 y controlado por egresados de la Universidad Libre. Fueron muchas las actuaciones judiciales
claramente orientadas a proteger a esa industria, sin la cual el dominio de los comunistas sobre la sociedad estaba en peligro. Cabe destacar la absurda condena al coronel Luis Alfonso Plazas Vega, director nacional de estupefacientes durante varios años, con testigos falsos y sobre delitos inventados. La reacción de la mayoría de la sociedad durante el gobierno de Pastrana y el apoyo a Uribe forzaron a los comunistas y a sus socios oligarcas a refugiarse en los tres sectores que controlan tradicionalmente: la función pública, sobre todo en las universidades, los medios de comunicación y el poder judicial. Colombia es el país de la cocaína porque la mafia, cuyo centro está en La Habana, tiene mucha fuerza en esos tres ámbitos. Durante todo el gobierno de Uribe, fue evidente el hostigamiento de las altas cortes contra el presidente. Incluso se comprobó que los magistrados recibían regalos de diversos traficantes, pero siendo ellos quienes juzgarían los hechos, quedaron finalmente impunes. Por el contrario, los funcionarios que investigaron esos hechos fueron condenados a duras penas y aún están en prisión. Por primera vez habla para un medio de comunicación el empresario italiano Giorgio Sale, señalado por la Fiscalía como uno de los testaferros del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, y su puesto enlace con magistrados de las altas cortes. En entrevista exclusiva con nuestro editor judicial Juan Carlos Giraldo, Sale aceptó que visitó varias veces la Corte Suprema y que 3 magistrados fueron sus amigos y recibieron obsequios de su parte. Y también se relacionó con magistrados de las altas cortes, 3 de los cuales hoy los define como sus amigos personales. ¿Cuántas veces ingresó usted a la Corte Suprema a visitar a los magistrados? Varias veces, porque tenía, vuelvo y repito, tenía una amistad. Ese papel del Poder Judicial como principal agencia de la mafia de la cocaína y del Partido Comunista es poco conocido fuera de Colombia. Nadie sabe que hay miles de miembros del Partido Comunista que ejercen como jueces y fiscales, ni que en últimas el engranaje funciona a la perfección. La educación y los medios de comunicación mantienen la hegemonía en la opinión. Los jueces y fiscales castigan a quien incomode y los terroristas siguen así con su formidable negocio con ayuda de los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba. El dominio de la mafia de la cocaína llegó a su punto más alto después de 2010, cuando resultó elegido presidente el hermano menor de Enrique Santos Calderón, el creador del M-19. A pesar de que en su campaña prometió continuar con las políticas de Uribe y someter a los terroristas, en cuanto se posesionó se declaró amigo de Hugo Chávez y empezó a promover la recuperación de las maltrechas guerrillas, prometiendo premiar sus crímenes, que en efecto se multiplicaron. Los recursos del Estado se dedicaron a la propaganda de la negociación de paz a partir de 2012, cuando la producción de petróleo había aumentado considerablemente y los precios eran muy altos. El apoyo del gobierno reforzó a las bandas terroristas e hizo que su participación en el negocio de la cocaína aumentara, ya que los regímenes de Venezuela y Ecuador promovían ese tráfico. La alianza del gobierno de Santos con el Poder Judicial, sometido al régimen cubano, se hizo evidente en el hecho de que para nombrar fiscal general de la nación, la Corte Suprema de Justicia violó la ley, de modo que la fiscal elegida resultó ser la compañera de un conocido traficante de cocaína ligado en su origen al M-19 y con claras conexiones con Cuba. Dado que Santos era el político que representaba los intereses de la mafia, todos los políticos que pudieran ser sus rivales resultaron procesados y aún condenados. Especialmente espantoso
es el caso de Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años de prisión sin que ni siquiera la misma sentencia señalara ningún dolo en su conducta, solo por firmar contratos que firmaron los que ocuparon el Ministerio de Agricultura antes y después de él. Pero el peor escándalo tuvo que ver con la reelección de Santos en 2014. Un empleado de la campaña del rival, Óscar Iván Zuluaga, fue detenido acusado de espiar las negociaciones de paz. Tras un complejo proceso y condena, que incluyó una grotesca autoinculpación pública destinada a calumniar a los rivales políticos de Santos, se estableció que todo había sido un montaje llevado a cabo por el entonces fiscal Eduardo Montealegre. A pesar de la confesión del inculpado, no se ha adelantado ningún proceso contra el exfiscal, individuo poderoso que ya fue presidente de la Corte Constitucional y que, siendo fiscal, proclamaba sin pudor su adhesión al Partido Comunista y a las FARC. Desde el punto de vista personal, quiero también expresar mi enorme satisfacción por compartir este panel, pero especialmente con una persona muy cara a mis afectos como es Carlos Lozano. Ese fraude permitió a Santos ganar la reelección en 2014 y continuar con su proceso de paz. En 2016, convocó un plebiscito para aprobar los acuerdos, pero la mayoría de los votos fueron de rechazo. Nada cambió. Esa misma semana, el Parlamento noruego le concedió el Premio Nobel de la Paz, y el voto popular, que había rechazado el acuerdo con las FARC, no tuvo ningún efecto. Al cabo de 8 años de presidencia de Santos, la extensión de los cultivos de coca y amapola fue la mayor de toda la historia, y las FARC y el ELN controlan la mayor parte de la producción y la exportación. Prueba de que las FARC siguieron con el negocio de la cocaína es la detención de uno de los congresistas no elegidos, Seusis Pausivas Hernández, alias Jesús Santrich, acusado de negociar 10 toneladas de cocaína con carteles mexicanos. El resultado de la paz de Santos no solo fue el premio de los innumerables crímenes de las FARC, sino también la creación de garantías para el negocio de la cocaína. El papel del Tribunal Especial creado para dejar impunes a los terroristas y perseguir a quienes les incomodaron, una maravilla nunca vista. Un tribunal nombrado por los criminales ha quedado claro su papel con la petición de extradición de alias Santrich. Tras buscar toda clase de pretextos para impedirla, el tribunal nombrado por los asesinos maquinó unas decisiones judiciales que permitieron la fuga del narcotraficante, labor en la que colaboró la Corte Suprema de Justicia. Los medios de comunicación hacen olvidar estos hechos en un proceso que lleva a los colombianos a acostumbrarse a ese estado de cosas mientras reciben el bombardeo de propaganda y sus hijos son adoctrinados para servir al crimen organizado dirigido desde La Habana. El control de la mafia de la cocaína sobre Colombia llegó a su nivel más alto con el gobierno de Santos. En 2020, los culpables de cientos de miles de asesinatos, secuestros, violaciones y demás atrocidades son legisladores, mientras que Andrés Felipe Arias se encuentra preso. El funcionario que organizó un montaje gracias al cual se cometió un grave fraude electoral sigue sin ser procesado y miles de soldados están presos sin juicio. Aquel escándalo le causó un daño atroz a la campaña de Óscar Iván Zuluaga y resulta que sabemos que no hubo nada, ya dicho por la propia Fiscalía. Julián Quintana
no incurrió en ese delito y simplemente le está contando al mundo qué fue lo que hizo por orden de Montealegre y Montealegre desde luego por orden de Santos para crear el engendro de este escándalo atroz que costó la presidencia de la República y que nos está costando a todos los colombianos estos últimos 4 años del detestable gobierno de Juan Manuel Santos. Los cultivos de coca y la producción de cocaína siguen batiendo récords históricos y las élites sociales protegen esa industria oponiéndose a la aspersión de los cultivos con glifosato. Esta aspersión, que mostró su eficacia durante los gobiernos de Uribe entre 2002 y 2010, fue suspendida en 2015 por presiones del gobierno de Santos, que se escudaba en una supuesta amenaza para la salud y el medio ambiente, que extrañamente no se tiene en cuenta cuando se piensa en la producción de cocaína y el cultivo de coca, que presupone grandes talas de bosques y el uso de agroquímicos. El glifosato es un químico potencialmente cancerígeno. Recordemos que lo que se esparce no es solamente glifosato, sino otros químicos también potencialmente cancerígenos. La historia colombiana reciente se puede resumir en la abolición de la democracia y su reemplazo por el gobierno de la mafia de la cocaína, cuya cabeza claramente está formada por el clan de los López, los Santos y los Samper. No es raro que entre los protectores de Nicolás Maduro destaque el expresidente Ernesto Samper, acusado de recibir dinero de la mafia para su elección en 1994 y habitual socio de los terroristas. Si hay alguien que sepa cómo acabar con las FARC, soy yo. Y como dice el presidente Uribe, estamos ganando, pero no hemos ganado todavía. Por eso hay que perseverar, seguirle dando golpes contundentes a las FARC. La gente votó por Santos en 2010 porque prometía continuar la lucha contra las guerrillas, pero él hizo lo contrario. Su reelección en 2014 fue el resultado de un montaje perverso que quedará impune, además de que se gastaron miles de millones de dólares en propaganda intimidadora sobre la población. El plebiscito no se aprueba, volvemos a la guerra, así de sencillo. El plebiscito de 2016 rechazó el Acuerdo de La Habana, pero nada impidió que se aplicara. De ese modo, una parte importante del poder legislativo está en manos de personas cuya trayectoria consiste en cometer secuestros y masacres y en violar niños. Y esas personas son a la vez las que lideran a los funcionarios públicos y al profesorado universitario. Utilicen los menores de edad con fines protervos ideológicos, no sean cívicos, no sean descarados, no sean sinvergüenzas. Los jóvenes colombianos, que suelen ocupar los últimos lugares en todos los informes PISA, solo aprenden a recitar la salmodia de odio a Uribe y de legitimación de ese orden. En la llamada aldea global, Colombia seguirá siendo un rincón de crimen, impunidad y corrupción. La mafia de la cocaína domina totalmente a la sociedad y ya encarna el orden tradicional de apartheid. En Colombia vamos con otras noticias. En la Universidad del Atlántico, el estudiante Reidín Montenegro por poco resulta agredido cuando intentaba cuestionar la presencia del jefe de las FARC, Jesús Santrich, en un foro universitario. Los jóvenes de familias ricas acuden a universidades donde aprenden la recitación de la propaganda comunista, pues a fin de cuentas, ser funcionario del régimen, o bien artista, intelectual, activista de ONG, abogado de la mafia, político comunista o profesor, es lo que asegura rentas altas y cómodas. ¡Viva el paro!